Cuando un nuevo producto, ya sea un juego, juguete, chuchería o lo que sea, explota en popularidad, la tentación es sacarle tanta plata como sea posible lo más rápido posible, sabiendo que la popularidad menguará cuando llegue la siguiente novedad. Wizards of the Coast ciertamente quería cosechar mientras tuviera el sol, y todo aquel que quisiera hacer un juego de cartas se batallaba por hacerlo. Pero Wizards veía esto como su oportunidad para crecer, para proveer una fundación financiera sólida para continuar haciendo juegos. Para evitar que sufrieran el destino de los cómics o los tazos, debían tomar acción para proteger a Magic. Así que viajemos a la tercera era de esta historia, la era de la supervivencia. SF Debris presenta El tiempo de los magos. Tercera parte, la era de la supervivencia. Magic volaba de los anaqueles más rápido que el pan caliente, pero Wizards tenía que lidiar con un problema sobre cómo lidiar con la gran razón por la que esto pasaba. Especuladores. Eran la amenaza que se ciñó sobre las tarjetas de béisbol y los cómics. Ahora mismo estaban viendo el ascenso de los precios por los productos de Magic el Encuentro, así que estaban comprando cartas de Magic como futuros activos en lugar de un amor al juego o simple colección. Las cartas eran impresas y no llegaban a las manos de los jugadores, porque eran atajadas por alguien que buscaba una ganancia rápida, y los veían como la amenaza existencial que eran para el juego. Todos tuvieron un asiento al frente para el explote de la burbuja de los cómics, y podían ver que Magic estaba en el mismo predicamento. Magic no era solo de colección. Después de todo, Wizards no era una compañía de coleccionables. Negarles nuevas cartas a los jugadores evitaba que inyectaran contenido nuevo y fresco a sus mazos. Esto presentó un problema doble. Primero, debían deshacer las consecuencias de las locuras de los especuladores y luego tenían que ver alguna forma que Magic no repitiera los mismos problemas que los cómics o las tarjetas de béisbol tenían. Así que el plan era vencer a los especuladores antes que llegaran. En lugar de esperar a que la burbuja explotara, querían desinflarla intencionalmente. Una implosión controlada para evitar lastimar al juego. La intención era sobreimprimir su siguiente set, Fallen Empires, y tener largas impresiones de los dos sets siguientes. Así los especuladores se irían y el juego volvería a las manos de los jugadores y los coleccionistas. Lo que no esperaban era la cantidad en la que las órdenes eran rellenadas. Las tiendas y distribuidoras estaban tan acostumbradas a no obtener lo que pedían que ordenaban hasta lo absurdo con la esperanza que se corrigiera desde abajo. Una tienda, por ejemplo, quería 50 cajas de Fallen Empires, así que pensaron que la mejor manera de obtener 50 cajas era ordenar 550. Así que se sorprendieron cuando les llegó una cuenta por 550 cajas y muchísimas más cajas de Fallen Empires de las que podrían esperar vender. Especialmente en un set que no tenía cartas raras esta vez. El plan era bueno, pero subestimaron qué tan codiciosas y dementes algunas personas eran. Su implosión controlada no funcionó. Solo explotaron la burbuja ellos mismos. Este problema fue exacerbado por el mismo Fallen Empires. Si hay un tema recurrente que verán en Magic, es este. Wizards sobrecorrige cuando rompe el juego. Lo que digo es que uno termina con un set, o varios sets hermanados, que tienen un problema de poder. No otro caso de algunas cartas accesiblemente poderosas, porque eso es bastante común, sino también varias estrategias que manosean el juego hasta el punto de hacerlo injugable. Perseguidos por la calamidad, Wizards se arrepiente y pasa de lo sobrepoderoso a lo poco poderoso. El juego original ya estaba roto en fuerza, y eso fue seguido por varios sets pequeños que tuvieron el tiempo suficiente para el testeo más limitado posible. Esto llevó a un nivel en el poder del juego que era demasiado grande, y debía ser podado. Con Richard Garfield, Scaff Elias y el resto del equipo intentando tomar el control, por fin tenían el tiempo de desarrollar nuevos sets con un nivel de poder más pequeño. Fallen Empire siguió la historia de la oscuridad, causada por la explosión de Silex que empezó en Antiquities, pero esta vez en la isla de Zarpadia, donde 5 imperios colapsaban, uno para cada color.
La Orden de la Mano de Ébano creó Thralls como sirvientes y terminaron destruidos por sus creaciones. Los elfos sufrieron un destino similar con los Tálidos, una criatura de hongos que ellos crearon que resultó en su caída. Los enanos fueron invadidos por orcos y trasgos, apropiado considerando la mayor representación que tendrían en el juego que los enanos. Los sirenos serían invadidos por una raza migrante de cangrejos humanoides llamados Homarids. El imperio humano de Icatia sería el último refugio, pero la fuerza combinada de orcos, trasgos, tálidos y thralls, ayudados por Tevesh-Szat, un planeswalker maligno, acabó con el último puesto en la isla. Fallen Empires era colorido y contaba su historia a través de las cartas, y la empujó en dos áreas. Una era la tribal, donde el tipo de criatura importaba, el que fuera un elfo, un thrall, un trasgo y etc. El otro era en el uso de contadores, que estaban en el juego, pero Fallen Empires lo empujó un poquito demasiado lejos. Tan excesiva era la gran cantidad de contadores que The Duelist tuvo que publicar una lista de las cartas para tener en cuenta con todos estos contadores. Esto hizo del juego algo poco elegante para algunos. Y esto, combinado con el nivel de poder más bajo y la impresión excesiva, haciendo de Fallen Empires ubicuo. Y de vuelta, este no tenía raras, así que para los coleccionistas era más fácil obtener un set completo. Todo esto combinado le dio a Fallen Empires una mala reputación, y eso la pone injustamente, en mi opinión, en las listas de las peores expansiones de Magic. Pero este set tenía varias cartas que estaban destinadas a la grandeza en el creciente ambiente del juego organizado, y justo a tiempo para que la estrategia llegara al siguiente nivel. Una nueva versión del set original fue desarrollada llamada Cuarta Edición. Ya no tendría las tierras dobles, consideradas como demasiado poderosas para el juego, así como Tutor Demoníaco, una carta de coste severamente bajo que podía encontrar cualquier carta en tu mazo. Es por eso que en Magic, tutores o tutorear es una referencia de buscar una carta en tu mazo. Las 50 cartas que salieron del set principal fueron reemplazadas por la enorme cantidad de 124 nuevas cartas, tomadas de las 4 expansiones anteriores. Una forma de colocar esas cartas perdidas en las manos de los jugadores. Recuerden que esa era una de sus estrategias. También cambió el símbolo de girar de una T en ángulo a una flecha curvada, y alteró el símbolo del mana blanco. Tomando la idea de llevar la estrategia al siguiente nivel, las reglas fueron clarificadas una vez más para evitar confusión sobre cuándo ocurrían las cosas y si podías o no detenerlas. Saber los más pequeños detalles es vital en ciertas ocasiones serias. Mark Rosewater cita como el peor error que ha visto fue el ver a un jugador preguntarle a su oponente la simple pregunta de ¿tienes efectos rápidos? Olvidando que este movimiento causó que pasara su momento para jugar su carta del triunfo, lo cual, la falta de una mejor comparación, llevó a una situación de Magic equivalente al sujeto que presentaba la agonía de la derrota en Wide World of Sports. En febrero de 1995 ocurrió un cambio de paradigma en las estrategias de Magic el Encuentro, y todo por un mazo. Este mazo tenía un nombre fácil de recordar. Se llamaba el mazo. En 1994, y cualquiera con el más mínimo conocimiento del juego se reirán de esto, pero es la verdad, de igual valor que los Moxes o los Lotos, estaba la carta Dragón Shivano. En serio, $25. Porque combinaba el ser grande con volar, y podía ser más grande si lo llenabas de mana. Las criaturas grandes eran lo que comúnmente uno busca lanzar en el juego porque podían recibir daño y bajar puntos de vida rápidamente. Pero el mazo estaba basado en varias horas de testeo de diversión entre Brian Weissman y su amigo Matt Wallace, quienes se conocieron por un amor mutuo de Street Fighter. Jugando juegos con 40 de vida en lugar de 20 causaba batallas largas y emocionantes, durante las cuales empezaron a ver que ciertas cosas causaban cierta diferencia. Algunas de las cartas azules, que eran conocidas por ser poderosas, cambiaban el balance del poder aún más de lo esperado. Lo que hacía una gran diferencia era el robar cartas, porque te daba más opciones, y hacer que tu oponente descarte le quita opciones. El más poderoso de estos era Latigazo Mental, donde mientras más le colocabas, más tu oponente debía descartar al azar.
dejándolo posiblemente con una mano vacía mientras que la tuya estaba llena. Este es uno de los principios fundamentales de Magic, la ventaja de cartas. La habilidad de ganarle a tu oponente en cantidad de cartas usualmente inclina la balanza sustancialmente. Lo que el mazo hacía era dar uno de los primeros ejemplos sólidos en la historia de Magic de algo llamado control. Control es el nombre usualmente usado para los mazos que usan muchos contraconjuros en ellos. Pero eso es solo un ejemplo de control. Cualquier mazo que gane al controlar el juego, obviamente, es un mazo de control. Esto es el por qué el tema de los blancos con su solo porque nos pasa a los dos no significa que es justo era tan poderoso. Blanco, por ejemplo, tiene la carta Armagedón. Destruye todas las tierras. Suena balanceado porque destruye tus tierras y mis tierras. Pero, si juego solo 4 tierras y mantengo el resto en mi mano, luego suelto un Armagedón, de repente no tienes tierras en juego o en tu mano y puedo empezar a jugar las tierras en mi mano en el campo vacío, dejándote desesperado por robar una. Esto llevaría al popular mazo Ernam, ya que el mazo sacaría al poderoso Jin Ernam, quitaría todas las tierras del campo y dejaría al oponente sin mana para matarlo o para tomar ventaja de la habilidad de cruzar bosque que se suponía era una desventaja para Ernam. Igualmente, la carta Ira de Dios, que mataba todas las criaturas, te dejaba eliminar las hordas de tu oponente para luego bajar tus propias criaturas mientras que tu oponente no tiene forma de presionar o defenderse. Los jugadores de control usaban los puntos de vida como un recurso para usar para llegar al punto donde ganaban el control del juego y ganaban, expresado con este pedazo de sabiduría de Magic. 1 no es 0. O sea, un jugador que gana con 1 de vida, gana. No importa si pierdes más y más y más, si al final ganaste. Llevar la teoría de Magic al siguiente nivel sería importante para una idea radical que Scaff Elias planeaba. Elias trabajaba hasta el cansancio en el juego. A veces dormía en su escritorio porque estaba muy preocupado por el futuro de lo que construyeron. Magic estaba en una situación precaria. No quería verlo fallar cuando era obvio que tenía tanto potencial. Ahora mismo, los jugadores gastaban 100, inclusive 200 o $300 al año en cartas. ¿Pero por cuánto tiempo querrían seguir haciendo eso? ¿Qué incentivo había para dar tal compromiso al juego? No aceptó la prominente visión del coleccionismo, pues sabía que la burbuja explotaría mucho antes que Wizards lo hiciera por sí mismo. Durante esto, el juego competitivo explotaba y la Duelist Convocation estaba en apuros, desesperada por mantener el ritmo. De hecho, parecía más que estaban desesperados de no tropezarse con sus propios pies al atravesar la puerta. Había mucho por hacer y nadie tenía experiencia en este tipo de cosas en Wizards of the Coast, resultando en un ambiente en el torneo apropiadamente descrito como estrambótico. Incluso Elias vio que era un desastre. Eso hizo aún más increíble cuando Elias anunció a todos en Wizards of the Coast lo que tenían que hacer: crear un tour profesional para Magic. Elias había visto juegos que tenían permanencia, todo desde lo clásico como el ajedrez a lo más moderno como Scrabble, e incluso deportes profesionales. Quería encontrar aquello que mantuviera a la gente en el juego y llegó a la conclusión que la mejor opción sería establecer un tour profesional, para darle a los jugadores algo a lo que aspirar y que Wizards aceptara, bajo esta acción, que si bien coleccionar cartas está bien, Magic es un juego en primer lugar y debe ser jugado. Este aspecto es lo que convenció a Peter Atkinson desde el momento en que Elias se lo explicó. La gente decía que Fallen Empires era el principio del fin, pero esto no solo declaraba que Magic era un juego primero, sino que colocar recursos públicamente en un circuito profesional mandaría el mensaje que no aspiraban a tomar todo el dinero que pudieran antes que el tren se quede sin combustible, estaban invirtiendo en el futuro del juego para asegurarse de que siguiera con vida. Garfield estaba dudoso, pero lo convencieron rápidamente, comparándolo con todos los otros juegos que le gustaban que tenían profesionales como el Pináculo. Razonó que la existencia de la NBA no detenía a otros de jugar básquetbol en el parque, sino que les daba el sueño de que tal vez un día ellos también tendrían las habilidades para llegar a esas alturas. Pero como dije antes, Garfield estaba como el líder de la banda. Elias era quien se encargaba de los temas prácticos.
Así que si bien Garfield le dio su bendición, estaba más enfocado en el juego que poner esto como una nueva política empresarial. Afortunadamente, la frustrante jerarquía horizontal que causaba que cosas como The Dark o Tierras Natales fueran hechas, a pesar de las objeciones, podía ser usada para empujar este tema. Así que a pesar de que Elias no estaba a cargo del juego organizado, era libre de buscar una organización de juego organizado de todos modos. A veces, la anarquía puede ser útil. Igual que Lisa Stevens, Rick Herrings trataba de meter algo de profesionalismo a Wizards of the Coast para asegurarse de que la compañía no colapsara bajo su propia idiotez mientras manejaban una oportunidad de una vez en la vida. Herrings también compró inmediatamente la idea de Elias, viendo lo que esto logró por los deportes donde estaban las pasiones de Herrings. Así que Herrings llamó a ProServe, la compañía de marketing de deportes que manejaba tenis profesional. Debido al momento, con el cable chupándole la vida a las transmisiones de televisión, la certeza del futuro de ProServe era, bueno, incierta. Así que estaban dispuestos a escuchar la idea radical de un Pro Tour de Magic. Claro que si bien Elias era gerente de marca, su título oficial en Wizards, mientras armaba el Pro Tour para el futuro, estaba de todos modos totalmente metido en el juego, porque al fin llegó el momento de la era glacial. Ya no sería un reemplazo de la serie de El Encuentro. Era Glacial sería otra expansión. Excepto que sería enorme. Estaba hecha para poder jugar con todas las cartas previas, pero también mantenía la idea original de ser capaz de reemplazarlas. En pocas palabras, no hacía falta tener todas las viejas cartas. Podías jugar Era Glacial por sí misma. Como resultado, muchas cartas fueron reimpresas o reimpresas con cambios. La carta de remoción Espadas de Guadaña regresó, así como Hechicero Pródigo, como una nueva criatura, Taumaturgo Surano. Otras cartas tuvieron versiones modificadas. Terror, que podía matar cualquier criatura que no fuera negra o un artefacto, fue reemplazada por Destierro Sombrío, que podía matar cualquier criatura que no fuera negra. Algunas de estas eran para hacer de las cartas más balanceadas. Incinerar era relámpago, pero costaba un mana adicional. A cambio, podía matar criaturas que pudieran regenerarse. Inspiración Súbita se le veía como un Ancestral Recall diluido. Te hacía poner 2 cartas de tu mano de vuelta en tu biblioteca, aunque al final terminaría siendo demasiado poderoso igualmente. El set incluiría nuevas tierras dobles para reemplazar las originales. Una fue apodada la Tierra de Reducción, porque solo podías usarlas cada turno de por medio. Y la otra era la Tierra del Coste, porque si usabas uno de mana, recibías uno de daño. El set también introdujo lo que se conocería como cartas de truco. Cartas con un efecto débil, pero que te dejaban robar una carta para reemplazarla, aunque para que no se pasaran, te hacían esperar hasta el siguiente turno para poder robar la carta. Y claro, había nuevas ideas de cartas también. Por ejemplo, Elias creó personalmente un nuevo encantamiento negro para el set que creyó sería muy interesante, llamado Necropotencia, que te dejaba pagar puntos de vida a cambio de cartas con el costo de no poder robar cartas de manera normal. La revista Inquest, sin embargo, la declaró la peor carta del set. Era Glacial también introdujo elementos nuevos al juego. Uno era el mantenimiento acumulativo. Algunas cartas tenían el poder y o costo balanceado al tener que pagar por ello una y otra vez durante el mantenimiento. Esta es una política que Wizards ha abandonado estos días, pero en ese momento no solo era bastante común, sino que con el mantenimiento acumulativo tenías que aumentar la cantidad a pagar, hasta que eventualmente fuera imposible. Como el icónico Kraken Polar, una criatura inmensa que se devoraría tus tierras debido a la acumulación. Lo otro sería un nuevo tipo de tierras, representando su cambio climático al ser versiones nevadas de las tierras básicas, como Bosque Nevado. Un par de cambios en las reglas de torneos cambiaron significativamente el nivel de poder de los mazos más extremos. Los mazos requerían un mínimo de 40 cartas, pero ahora lo aumentaron a 60, para aumentar el nivel del azar en el juego. Hacía más difícil usar Canalizar o Bola de Fuego, una combinación popular que podía acabar con tu oponente instantáneamente.
El otro cambio era que no podías tener más de 4 copias de una carta en el mazo, parando mazos que tendrían únicamente montañas o relámpagos, por ejemplo. La excepción, claro, era para las tierras básicas, ya que eran necesarias para que el mazo funcionara. Pero se tomó la decisión de que las tierras nevadas serían consideradas tierras básicas. Lastimosamente fueron introducidas algo tarde y poco se hizo para hacerlas emocionantes. La llegada de nuevas tierras llevó a una decepción. La historia de Era Glacial era que, finalmente, la explosión Silex cubrió de tal forma el cielo que inició una era del hielo. Los reinos establecidos fueron también borrados y nuevas civilizaciones combatientes llegaron, desesperadas por sobrevivir. Y con la llegada del poderoso nigromante Lim-Dûl, las cosas se trastornaron aún más, llevándolos a la aniquilación total. Al final, la Planeswalker Freyalis utilizó el hechizo mundial para comenzar el deshielo. En los primeros días de Magic, Valiant, diagonal Armada, escribía cómics sobre las historias, pero luego saldrían novelas sobre los eventos, con muchas contradicciones, sin mencionar que mientras que el lore de Magic el Encuentro se establecía cada vez más, la historia sería modificada para facilitar sus necesidades. Consecuentemente, tomen esto como el resumen de la historia de Era Glacial. Los jugadores estaban mucho más intrigados por lo que el set buscaba hacer que el lore. El concepto de un set que se sostuviera solo era considerado algo arriesgado para Wizards. Por eso es que sufrió retraso tras retraso, pero pavimentaba el futuro del juego. El mes siguiente, Wizards sacó otro set intentando solucionar los problemas que los especuladores y la baja impresión causó. La cuarta edición logró mitigar algo del daño, pero originalmente tenían planes para reimprimir cartas en un set de lo mejor de 1994. Al final, lo que hicieron fue reimprimir algunas cartas seleccionadas en lo que fue considerado un set acompañante a la cuarta edición. Por tanto, también tendría un borde blanco y fue llamado Chronicles. No eran las cartas más poderosas típicamente, no había Library of Alexandria o Jusan Jin o Factoría de Mishra, Absorber Mana o cosas por el estilo. Pero sí habían algunas de notable importancia, incluyendo el ya mencionado Jin Ernam y 3 de los 5 dragones ancianos de Legends. Legends tenía 5 poderosos dragones, todos centrados en el mana de un color más 2 de sus colores aliados, y son probablemente las cartas más icónicas del set de Legends. Pero sí, si bien esto no reemplazaría a los 9 poderosos, había suficientes cartas raras que se escucharon pequeños murmullos de algunos jugadores que no les gustaba que sus cartas se devaluaran con reimpresiones baratas. Para el marzo siguiente, Wizards decidió abordar el problema con una política nueva que ha dejado al juego dividido hasta el día de hoy. Lo que crearon fue llamado la lista de reserva, y esta lista sirve para un solo propósito. Contiene una lista de todas las cartas que Wizards accedió a nunca volver a reimprimir en un set futuro. Una lista que creció con el tiempo. La lista fue cambiando con el tiempo. Primero porque continuarla por la perpetuidad significaba que gran parte de su historia estaba atrapada detrás de una lista de cartas que no podían ser usadas de nuevo sin importar qué tan útiles fueran. Así que cuando llegaron al set de máscaras de mercadía, anunciaron que no meterían nuevas cartas a la lista de reserva. También fue apoyado por la comunidad el remover las comunes y poco comunes de la lista, lo cual ayudó a que Wizards presentara varias cartas clásicas con arte y textos modernos. La lista de reserva es contenciosa y puede ser dividida en 3 campos. Aquellos que no quieren que su carta se devalúe, aquellos que piensan que la lista daña al juego, y aquellos que piensan que Wizards of the Coast necesita mantener su palabra. Las 3 posiciones tienen un punto legítimo. League of Scholars ha dicho que si Wizards fuera a eliminar la lista, ganarían cualquier demanda en su contra, pero que la gente tendría razones para intentarlo aún así. Lo cual explica por qué la política continúa considerando las continuas reimpresiones de la última década y la popularidad de un formato llamado Commander. En un giro irónico, Commander tal vez no existiría si no fuera por Chronicles. Con la creciente Duelist Convocation, luego llamado DCI, necesitando tantos voluntarios como pudiera para coordinar todos los torneos que había, y pronto más serían necesarios con el Pro Tour,
Bueno, muchos jugadores harían de jueces, por tanto, ellos serían incapaces de jugar. Pero luego de los torneos del día, se reunirían a veces para jugar una variante especial local, llamado EDH, una abreviación de Elder Dragon Highlander. Elder Dragon era porque jugabas con uno de los 5 dragones ancianos de Legends, lo cual era más fácil gracias a que Chronicles reimprimió 3 de estos, incluyendo el popular Nicol Bolas. Highlander es un método de construcción de mazos donde solo tienes permitido usar una copia de cada carta, excepto por las tierras básicas, y así solo puede haber uno. Magic tiene un montón de referencias y memes, como 187 para una criatura que elimina algo al entrar al campo, o Tim, como Tim el Mago, como apodo para el hechicero pródigo quien lanza rayos. Wizards se refería a Highlander como el único, porque evitaban usar ese tipo de jerga en los documentos oficiales y todo eso. Aunque a veces se vieron forzados a abordar el tema, como cuando un mazo que no tenía ninguna tierra se salía de control, y por ello, Wizards tiene que hacer un comunicado hablando del tema de ¡Ups! Todos hechizos. Las reglas de EDH eran que hacías un deck de 100 cartas, incluyendo al dragón anciano dejado a un lado. Para aclarar, el dragón anciano cuenta como una de las 100 cartas. Y podías invocar al dragón como si estuviera en tu mano. Y cuando moría, lo volvías a apartar y podías invocarlo de nuevo después. Una especie de avatar para el jugador. Con el tiempo, a pesar de ser llamado Elder Dragon Highlander, eso fue cambiado para que pudieras usar cualquier criatura legendaria para que sirviera ese rol. Eventualmente, Wizards of the Coast decidió sacar unos productos de prueba para testear el EDH, llamándolo Commander. Y ahora es una de las bases principales de Magic y el formato no sancionado más popular del juego. Y por eso la lista de reserva era un problema. La lista de cartas para Commander llegaba hasta Alpha, y con reimpresiones de algunas de estas cartas prohibidas, había obstáculos para jugar. Ahora esto hace de 2 de estas opciones bastante obvias. El segundo son aquellos que quieren que se saque la lista, pues son los que ven la lista como un obstáculo para jugar el juego en su máxima expresión. Necesitas las cartas y no puedes obtenerlas porque no tienen permitido reimprimirlas. Y claro, el tercero es bastante obvio también. Si Wizards dice que va a hacer algo y luego no lo hace, bueno, entonces no se puede confiar en ellos. Pero el primero, aquellos que consideraban que las cartas se devaluarían, es menos obvio y algo de lo que deberíamos hablar. Porque uno pensaría que estos son los coleccionistas. La lista de reserva, después de todo, estaba como respuesta de sus preocupaciones. Pero la verdad es que los coleccionistas tendrían poco de qué preocuparse. Tomemos la carta Dragón Shibano que mencioné anteriormente como ejemplo. Solía tener un precio igualado a los Moxes o el Black Lotus. No precisamente lo mismo hoy. Pero la carta ha sido reimpresa hasta el cansancio, tanto así que uno puede tener un set completo de dragones shibanos por menos de 25 centavos. Pero si uno ve el precio del dragón shibano de alfa y beta, tiene un mínimo de $3,000. De nuevo, un set completo por menos de 25 centavos. Las reimpresiones no arruinaban su valor porque el valor de esas cartas de alfa, beta e ilimitada se manejaban por su escasez. Y naturalmente, los coleccionistas buscan cartas de buena calidad. Las que estuvieran viejas, manchadas o gastadas, esas no están en manos de coleccionistas, sino en la de los jugadores. Si Wizards empezara a colocar moxes en cajas de cereal, los únicos moxes que perderían su valor serían aquellos que están tan feos que no tendrían ningún valor intrínseco como colección. Cualquiera que esté dispuesto a gastar $5,000 por un Mox Pearl, siempre estuvo listo para pagar $5,000 por un Mox Pearl, sin importar que se reimprimiera. Si bien versiones gastadas de los 9 poderosos o versiones altamente jugadas de otras cartas iniciales que tienen un alto valor en torneos podrían ver una devaluación con las reimpresiones, las cartas que probablemente serían más impactadas si llegan a reimprimirlas serían las 10 tierras duales originales. Isla Volcánica, por ejemplo, de la que solo puedes usar 4, podía ser usada en Vintage, Legacy
o Commander. Significa que mucha gente necesita muchas copias para varios formatos, pero no hay cartas suficientes. Esto es tan malo que incluso las versiones no jugables de las tierras dobles son altamente buscadas. Puedes encontrar versiones de la carta que fueron oficialmente sacadas por Wizards que están prohibidas en el juego competitivo, que aún así valen cientos de dólares. Déjenme repetirlo. Hay gente pagando cientos de dólares por una carta que no tiene valor coleccionable o valor competitivo. Estas son las personas de las que hablamos, aquellas diciendo estar preocupadas de que sus cartas pierdan valor. No son coleccionistas o especuladores codiciosos o las aves de carroña que buscan después de esos. Para ellos, sería el equivalente a comprar un PlayStation 5 usado por el precio completo, solo para enterarse que vino Sony y los están vendiendo a montones en Walmart por un 90% de descuento. Admito, personalmente, estaría a favor de eliminar la lista de reserva, pero también admito que no tengo tanto que perder como eso si lo hicieran. Después del lanzamiento de Chronicles, fue seguido rápidamente en Europa por el set Renaissance, que tenía más o menos el mismo propósito, colocar cartas en las manos de los jugadores, y en francés, alemán e italiano. Fue el otoño siguiente que vería el siguiente nuevo set luego de Era Glacial. El lanzamiento, a pesar de las preocupaciones de Garfield, Elias y el resto del equipo de desarrollo, de Tierras Natales. Siendo un set viejo muy retrasado, Tierras Natales nos dio el ejemplo final de una versión del juego que a pocos les gustaba, al que se llamó Anti. La idea era que al principio del juego, cada jugador apostaría una carta de su mazo. El ganador conservaría ambas cartas. Garfield creyó que esto pondría el riesgo en jugar demasiadas cartas raras y también serviría para mantener un flujo mayor de cartas. Varias cartas del juego hicieron uso de esta mecánica, forzando un anti adicional o cambiando lugares con la carta anti. Todas prohibidas del competitivo porque A, en ese nivel nadie quería perder sus cartas valiosas, y B, existía el miedo de que DCI transgrediría las leyes de apuesta. Esta idea sería rápidamente olvidada, incluso los mazos y sets novedosos no querían usarla. De todas las mecánicas de Magic, esta es la más muerta para Wizards of the Coast. Como se esperaba, Tierras Natales fue un fracaso. Y si bien Fallen Empires es quien recibe todos los latigazos debido al momento, es Tierras Natales la que debe ser considerada el peor set de Magic. Se ve exactamente como parece. Algo hecho por gente que amaba Magic y que creía que sería genial hacer sus propias cartas. El gusto era su fortaleza, pero las cartas mismas no impresionaban. Con la excepción de unas pocas cartas. Sombra de Izan, por ejemplo, es extremadamente cara con 6 de mana, pero era inmune a la remoción de criaturas de negro, con protección de blanco, y estaba por encima de las posibilidades de los hechizos rojos. Después de eso, el set solo grita, "No tengo idea de lo que hago". Las diferencias entre efectos existentes como robar cartas, contraataque, remoción y quemar eran muy costosos, inferiores o simplemente inexistentes, demostrando una falta de entendimiento de las herramientas básicas que el juego necesitaba tener. Ahora, esto podía justificarse si el set usaba ese espacio con mecánicas nuevas, pero no lo hizo. Una regla de corta vida y algo tonta fue creada para intentar ayudar a Tierras Natales a requerir al menos 5 cartas de cada expansión, lo que ayudó al mínimamente jugable Flechas Dentadas a ganar algo de popularidad. Y otras cartas del set serían más útiles cuando el nivel de poder del juego mismo descendiera un poco. Absorber mana y contrahechizo, por ejemplo, serían considerados demasiado poderosas por solo 2 de mana. Así que Lapsus sería una opción para a veces rellenar el vacío del contrahechizo de 2 mana. Pero al final, Tierras Natales es una pobre adaptación de un fanfic. Y el cuento de la muerte de Feroz, el corazón roto de Serra y las maquinaciones del barón Sengir no dieron ninguna motivación para regresar a Ulgrotha. El futuro set Innistrad, con ángeles, vampiros y horror gótico, terminaría llenando el mismo espacio que Tierras Natales intentó excavar,
haciendo de lo único que tenía de valor, no el suficiente. Más allá de algunas cartas útiles, es el set que mejor dejar en el olvido. Durante todo esto, el Pro Tour se formaba como la salvación de Magic y ganaba adeptos por toda la compañía. Parte del plan era el desarrollo de una nueva forma de jugar el juego. Para bajar el nivel de poder, Wizards dejó de imprimir ciertas cartas, pero todas esas cartas todavía son legales. Así que lo que hicieron fue quitarle a los otros jugadores la chance de obtenerlas, dándole una ventaja injusta a aquellos que lograron obtenerlas antes. Hicieron un esfuerzo de mantener las cosas en orden con una lista de restringidas, las cartas como los Moxes que solo podías tener una en tu mazo. E incluso había una pequeña lista de prohibidas que causaba algunos problemas, como Sherezada, que era una pesadilla en un ambiente donde el tiempo importaba. Aquí también estaban las cartas Antis y Divine Intervention de Legends, que podía terminar el juego en empate con relativa facilidad. Pero incluso con estas cuestiones, no había forma que alguien que empezara con Fallen Empires pudiera vencer a alguien con Ancestral Recall o Library of Alexandria. Sería tan inútil que dejarían de intentarlo. Para eso era la solución. Jugar de la vieja manera todavía existía y lo llamaremos tipo 1. Pero ahora habría un tipo 2. Un formato que excluía las cartas antiguas para crear un ambiente nivelado. Fue controversial, pero a regañadientes la gente vio que para que Magic tuviera un futuro, debía haber un lugar para que aquellos que llegaron después al menos tuvieran una chance. El tipo 2 también acercó a Magic más hacia lo que Garfield originalmente buscaba sobre que el juego se renovara cada año. Ahora había un formato que cambiaría con cada nuevo set creado. El mayo siguiente habría un tercer tipo de formato, el tipo 1.5 como un compromiso. Wizards originalmente quería cartas restringidas y no prohibidas para el tipo 1 y tipo 2, porque no querían hacer inútil una carta al decir que nunca podía ser jugada. Solo prohibirían algo que estuviera tan fuera de control que era un problema en el juego organizado. Incluso cartas como Chaos Orb fueron restringidas y no prohibidas hasta finales del 95, y solo fue prohibida por lo del volteo y no por su nivel de poder. Solo ha habido 4 cartas que fueron prohibidas por razones de poder en el tipo 1, pero todas ya fueron removidas. Pero el tipo 1.5 era para aquellos que decían, hemos estado aquí desde o casi desde el principio. Tenemos todas estas cartas que queremos usar, pero no queremos preocuparnos del nivel de poder o esas tonterías, incluso si jugamos solo a una. Así que en ese formato, todo lo que estuviera restringido o prohibido en el tipo 1 fue completamente prohibido en el tipo 1.5, para crear una mayor reserva de cartas sin la degeneración de las cartas antiguas. El tipo 1.5 sería la base donde Elder Dragon Highlander se basaría, la razón por la que Commander acepta las cartas de toda la larga historia de Magic. Si se confundieron por estos números, bueno, Wizards también. Por eso hoy el tipo 1 se le llama Vintage, el tipo 2 es estándar y el tipo 1.5 se llama Legacy. Sería el año siguiente donde el estándar tendría su mayor desafío, de hecho. Todo empezó con Tornillo Siniestro. Fue agregada a la lista de restringidas. Era una carta que castigaba al jugador por tener demasiadas cartas en su mano. Ya que la ventaja de cartas probó ser muy importante, se pensó que esta habilidad debía ser restringida. Causaba demasiados problemas. Pocos sabían que, al removerlo, creó tal vacío que un caballo negro emergió como el ganador. Necropotencia. La carta que Inquest marcó como la peor de Era Glacial fue el centro de los mazos negros de ahí en adelante. El mazo probó el innegable valor de la ventaja de cartas, que la vida era un recurso y Necropotencia parecía hecha con esa filosofía en mente. Ayudar al jugador para que rellenara constantemente su mano para mantenerse adelantado a su adversario, aun si su vida caía en picada como resultado. Solo necesitaban de formas de recuperarla, lo cual hacían con cartas como Torre de Marfil u Orbes Urano. Heim to Turek, del horrible set de Fallen Empires, aumentaba aún más esa ventaja al quitar 2 cartas al azar de la mano del oponente. Y Sombras de Izan, de Tierras Natales, era imparable.
Caballeros inflados de Fallen Empires o Era Glacial también eran comunes, por ello la atracción de flechas dentadas, porque una ficha flecha podía matarlos. Pero no era suficiente. Los mazos Necro eran tan comunes que la temporada del 96 fue conocida como el Verano Negro. Y en otoño, tanto Hymn to Turak y Cantera fueron restringidos. Pero los torneos Legacy y los mazos Necro, todos aún no llegaban. Ahora mismo, Magic debía sobrevivir hasta entonces. Para diciembre de 1995, The Duelist oficialmente empezaba a anunciar la posibilidad de ser un jugador profesional de Magic. El Pro Tour era ahora una política oficial de Wizards. Las ruedas giraban, la gente emocionada, y aún así, en Washington, Peter Atkinson tuvo que, a regañadientes, hacer lo que temía pasaría desde hace tiempo. Wizards of the Coast fue creado para hacer RPGs. Ahí es donde estaba su corazón. Pero el problema era que los juegos de rol no podían costear su propio peso. Magic estaba ganando dinero por todos lados para un negocio que no daba buen negocio. Lo que intentaban hacer con el Pro Tour era reinvertir fondos en Magic para que fuera sostenible, o que incluso creciera. Bertrand Lestrie, por ejemplo, quien voló de Francia hasta Gen Con en 1994, obteniendo el segundo lugar en el torneo, no había tocado un mazo de Magic en 6 meses, hasta que FedEx le dejó un paquete sorpresa. Ahora trabajaba en Gran Bretaña, pero esto era una sorpresa. Un viaje todo pagado a Nueva York para jugar en el primer evento de nivel profesional de Magic el Encuentro, con la chance de ganar un enorme premio. Eso era para los mayores de 18. Recuerden que a Yu-Gi-Oh! O Pokémon les faltaban años para existir, normalizando la idea de niños participando en torneos. En este momento, la idea de un niño pagando mucha plata para entrar en un torneo por la posibilidad de ganar un gran premio monetario sonaba a tentar a los niños a los juegos de azar. En lugar de arriesgarse a la ira de los padres, o posiblemente hacer algo ilegal, en su lugar tomaron la decisión de ofrecer becas. Todavía era un premio monetario, pero sería específicamente para pagar por tu educación. Había prospectos que ni pensaban en ir a la universidad, que no solo obtendrían un diploma, sino que también un diploma de avanzada porque ganaron una beca jugando a Magic el Encuentro. Pero el preparar todo esto no sería barato. Ese sería el problema. Intentando todavía levantar el lado de los juegos de rol, era lo que el Peter Atkinson que fundó esta compañía hubiera hecho. Seguir haciendo los juegos que quería hacer. Pero el que bajó de la punta de la montaña, todo mojado por el balde de agua que decía, diriges una compañía, actúa como tal. Sabía que debía hacer lo correcto en el largo plazo por la compañía. Después de todo, sin Wizards of the Coast, no estarían haciendo juegos de ningún tipo. Pero, si la compañía encontraba su base, expandía Magic apropiadamente, lo convertía en algo creciente y sostenible, entonces, eventualmente, podrían tener los recursos para volver a los RPGs. Con un cofre lleno, reconocimiento, una infraestructura sólida en el lugar y el talento desarrollado para llegar ahí. El departamento se cerró. Muchos miembros del equipo fueron despedidos. Y fue muy difícil. Pero Atkinson tomó una decisión. Regresemos a este mercado victoriosos. No nos deslicemos a la bancarrota buscando una idea romántica. Tomaron todas las decisiones que asegurarían que Magic sobreviviría. Pero Atkinson tuvo que amputar una preciosa parte de su compañía para hacerlo.